Lunes 29 de marzo de 2021, soy Paloma Barreto y les doy la bienvenida a JN Noticias. Comenzamos rápidamente con nuestros principales titulares. Titular del JNE invoca a ciudadanía a seguir debate presidencial que inicia hoy, continúa mañana martes y culmina el miércoles. JNE fiscaliza jornadas de capacitación de OMPE a miembros de mesa. Autoridades electorales de diversos países saludan organización de comicios. Bien amigos, recuerden que hoy se inician los debates presidenciales. Nosotros ofreceremos bastante información al respecto. Por ahora les contamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales inició el traslado de material electoral al interior del país. Veamos el informe que nos han preparado los amigos de la OMPE. Adelante. La OMPE inició la distribución de material electoral que será utilizado en todo el país para el desarrollo de las elecciones generales 2021. El traslado se realizó con la custodia de la Policía Nacional desde el almacén central de la OMPE en Lurín. La unidad ha sido sellada con un precinto de seguridad, cuenta con un sistema GPS y el comisionado de parte de la Gerencia de Gestión Electoral va dentro de la unidad, que es el que nos va a graficar todas las incidencias que puedan ocurrir en el traslado del material. El desplazamiento de las unidades de transporte que llevarán el material electoral a los diferentes puntos del país será de manera ininterrumpida hasta el viernes 2 de abril. El material trasladado contiene cédulas de sufragio, actas electorales, lapiceros y los materiales para los 3 momentos de la jornada: instalación, sufragio y escrutinio, así como también ánforas, cabinas de votación, entre otros. También se incluyen las cédulas braille para que las personas con discapacidad visual puedan sufragar sin inconvenientes. Todo el material electoral está debidamente agrupado, embolsado y etiquetado y serán transportados cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. El material electoral también comenzó a ser trasladado a los diversos países de los 5 continentes para que los cerca de 1 millón de peruanos residentes en el extranjero también puedan sufragar. El domingo 21 de marzo, la OMPE entregó el material electoral al Ministerio de Relaciones Exteriores para que más de 900.000 peruanas y peruanos residentes en el extranjero puedan sufragar el 11 de abril. La actividad se realizó en la sede de Cancillería, ubicada en el centro de Lima, y al lugar llegaron 3 camiones de la OMPE con 27 toneladas de material electoral, custodiado por la Policía Nacional del Perú. La entrega se realizó en presencia de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. Se ha entregado todo el material concerniente a 3.371 mesas ubicadas en el extranjero. Estamos entregando las actas electorales, los materiales de escritorio, la mascarilla de protección para los miembros de mesa y su careta facial. Lo entregado a la Cancillería comprende material para la instalación de mesas, cédulas de sufragio, actas padrón y hologramas. Para el escrutinio se utilizarán etiquetas autoadhesivas, el formato de observación, así como útiles electorales, lapiceros y el tampón para impresión digital, así como equipos de protección personal, mascarillas y protectores faciales para miembros de mesa. La distribución a las 204 ciudades en los 76 países donde se instalarán mesas de sufragio está a cargo de la Cancillería. El traslado se realiza por vía aérea a cada una de sus 112 oficinas consulares, donde es recibido por representantes diplomáticos. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones realizó con éxito la exposición de agenda parlamentaria de representantes de peruanos en el extranjero. Veamos los detalles en la siguiente nota. Continuando con la exposición de la agenda parlamentaria de los candidatos al Congreso, se realizó el mismo con la participación de aspirantes al nuevo distrito de peruanos en el exterior de los partidos políticos Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Frente Amplio, FREPAP, así también del Partido Democrático Somos Perú, Partido Morado, Partido Nacionalista Peruano, Fuerza Popular, Juntos por el Perú,
PPC, Perú Patria Segura, Renacimiento Unido Nacional, Unión por el Perú y Victoria Nacional. Este evento es promovido por el programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones y cuenta con el apoyo del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral IDEA Internacional, el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, la Asociación Civil Transparencia y el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. En la exposición, los candidatos abordaron distintos temas en 4 bloques, entre ellos los temas prioritarios de su agenda, la lucha contra la corrupción, el cierre de brechas sociales y las propuestas para su circunscripción. La iniciativa se dio para dar voz a futuros representantes de un nuevo distrito electoral que ocuparán un escaño en el Congreso de la República. El Jurado Nacional de Elecciones busca con estos eventos llegar al electorado para que contrasten las propuestas de cada una de las organizaciones políticas en pro siempre de un voto informado. Y la directora de Educación del Jurado Nacional de Elecciones señaló la importancia de que los candidatos se participen en su totalidad en los debates presidenciales. Veamos. En representación del Jurado Nacional de Elecciones, la directora de Educación, Milagros Suito, detalló cómo se realizarán los debates presidenciales de hoy 29, el 30 y 31 de marzo. Asimismo, destacó que en cada fecha del debate estarán presentes 6 candidatos o candidatas, recordando que un total de 18 aspirantes postulan este 11 de abril a la presidencia. La doctora Suito señaló que el evento contará con distintos bloques y temática. La dinámica es la siguiente. Vamos a empezar con un diálogo abierto entre los 6 candidatos y candidatas. Allí más o menos cada candidato y candidata va a tener 3 minutos 30, entre los cuales va a estar dividido un inicio para presentar, también para cerrar, y el diálogo abierto de los 2 minutos 30 que van a tener ellos y ellas para poder, digamos, hacer uso de la palabra. Y luego de este bloque, donde van a, digamos, a interactuar los 6 candidatos y candidatas, vamos a ver a los candidatos y candidatas responder la pregunta de los ciudadanos. Hace algunas semanas también se hizo una campaña a nivel nacional donde se han recogido diversas preguntas de ciudadanos de todo el país, y luego de ese bloque nuevamente pasamos al bloque de diálogo bolsón de tiempo y regresamos nuevamente al bloque ciudadano y terminamos con un mensaje final, ¿no? Resaltó que la participación es el resultado de un sorteo oficial que se dio previamente. Por otro lado, instó a los partidos políticos no llevar portátiles para evitar la propagación de la COVID-19. En cualquiera de los casos, hasta ahora no hemos recibido ninguna negativa, digamos, de no asistir al debate, pero si se diera en algún caso, se dejaría pues sin duda, como ya hay un antecedente y usted bien lo ha mencionado, la silla vacía. En ese sentido, los tiempos ya están acordados para los candidatos y la especialista indicó que no cambiarán. Se dirigió a los candidatos presidenciales y señaló que todos los aspirantes tienen la responsabilidad de exponer sus propuestas y la ciudadanía tiene el derecho de conocerlas. Por eso exhorta a que todos los convocados participen. Y el vicepresidente del Tribunal Electoral de Panamá, Eduardo Valdés, envió un saludo al Jurado Nacional de Elecciones en el marco de la realización de los debates presidenciales. Saludos desde Panamá al pueblo peruano que sintoniza este canal. Los debates presidenciales son una oportunidad para ejercer el derecho al voto informado. Al votar el 11 de abril, recuerden hacerlo a conciencia, pensando en los altos intereses de la patria. Que el Todopoderoso les ilumine y proteja en esta época de pandemia. Que el Jurado Nacional de Elecciones, en su rol fiscalizador, estuvo presente en las capacitaciones a los miembros de mesa organizado por la OMPE a fin de asegurar el correcto desarrollo de la jornada de adiestramiento en el contexto de la emergencia nacional sanitaria por la COVID-19. El Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó las jornadas de capacitación a los ciudadanos que se desempeñarán como miembros de mesa de sufragio durante las elecciones generales del próximo 11 de abril. Dichas acciones se iniciaron desde tempranas horas de la mañana por parte de fiscalizadores
que se desplazaron hacia los locales de votación en varias provincias, donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales desarrolló la actividad. El personal del JNE verificó la asistencia de los miembros de mesa a esta instrucción presencial y la información que recibieron con respecto a las etapas de la elección, tales como instalación, sufragio y escrutinio. Asimismo, constató si la capacitación fue clara y si se utilizaron materiales didácticos adecuados. Por su parte, Pilar Villo, gerenta de Información y Educación Electoral de la OMPE, se mostró positiva ante la recepción de capacitación por el personal seleccionado y recordó que estas capacitaciones se desarrollan de manera presencial y virtual a través de la plataforma OMPE Educa. Los miembros de mesa, a pesar de la situación que estamos viviendo, han acudido desde tempranas horas, antes de las 8 de la mañana, han acudido para poder llevar a cabo la capacitación. También, otra estrategia que está enfatizando mucho la OMPE es la capacitación virtual. Nosotros tenemos una plataforma, un campus virtual OMPE Educa. Uno ingresa a la OMPE Educa solamente con el DNI y se capacita de manera virtual. Además, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, destacó que se han capacitado aproximadamente 160.000 miembros de mesa, volviéndose histórico el número de capacitados, ya que superó la cifra de los comicios generales del 2016 o de las elecciones congresales extraordinarias el 26 de enero de 2020. Les compartimos ahora un video que el Jurado Nacional de Elecciones ha preparado para explicar la modalidad de los debates presidenciales o llamados debates del Bicentenario. ¿Te vas a perder los debates del JNE? Este año, debido a la pandemia, la participación de los candidatos se ha dividido en 3 grupos de 6 y en 3 fechas: el 29, el 30 y el 31 de marzo. Te explico la dinámica. Contaremos con 5 bloques diferentes. Durante el primer y tercer bloque se hablará sobre las medidas frente a la pandemia y la seguridad ciudadana respectivamente. En el segundo y cuarto bloque se responderán a las preguntas ciudadanas. Los temas a tocar serán el de educación y lucha contra la corrupción. Se separará a los candidatos por duplas, las cuales fueron sorteadas previamente. Y el último bloque está destinado a las intervenciones finales de los candidatos. Recuerda que podrás ver los debates por JNTV, TV Perú y las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Este es el debate del Bicentenario. Y en el interior del país, la capacitación de los miembros de mesa se llevó a cabo de manera positiva. Veamos el informe que nos ha preparado nuestro canal aliado TV Cosmos. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Pacasmayo llevó a cabo una capacitación de 234 coordinadores de locales de votación, la cual se llevó a cabo en el Centro Educativo Víctor Raúl Aya de la Torre, en el Centro Poblado de Chocofán, en el distrito de San Pedro de Yoc. Dicho taller de capacitación es prescindible teniendo en cuenta la importancia de la función de los coordinadores de locales de votación para el adecuado desarrollo de las próximas elecciones generales 2021. Así lo afirmó el jefe de la ODP Pacasmayo, abogado Danilo Gallo Ruiz. Estamos, de acuerdo a lo programado, cumpliendo con realizar el taller para los CLVs, los coordinadores de local de votación, los cuales ejercerán la función el día 11 de abril. El CLV es el responsable del local de votación, ¿no? Es el que va a custodiar el material y va a entregar a los miembros de mesa las ánforas respectivas con el material para que ejerzan el 11 de abril el cargo de miembro de mesa. Cumpliendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y la OMPE, venimos desarrollando el taller con distanciamiento, aulas ventiladas y con todos los protocolos, lavado y desinfección de manos de los 234 coordinadores de local de votación que han sido seleccionados para la ODP Pacasmayo. Cabe indicar que todos los coordinadores de locales de votación han postulado tal como lo indica el reglamento de la OMPE, pasando por una selección objetiva y transparente. El proceso de selección es un concurso público en el cual tiene varias etapas, las cuales han aprobado y han sido considerados para ocupar el cargo de CLVs. Finalmente, el jefe de la ODP Pacasmayo invitó a la población a asistir este 11 de abril a emitir su voto de manera responsable. Sí, invocar a la población que este 11 de abril concurran de manera masiva a las urnas, ¿no? Cumpliendo con los protocolos establecidos de bioseguridad, llevando su lapicero, respetando el voto escalonado y
portando correctamente el uso de la mascarilla y protector facial, ¿no? Invocamos a cumplir el voto de acuerdo a lo programado con el último dígito de su DNI a fin de garantizar el protocolo de bioseguridad y evitar la propagación de la COVID-19. El titular del Jurado Nacional de Elecciones invoca a la ciudadanía a seguir el debate presidencial que inicia desde hoy y les permitirá emitir un voto informado en las elecciones generales del 11 de abril. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, invocó a la ciudadanía a seguir con atención el debate presidencial por las elecciones generales, el cual inicia hoy, prosigue este martes 30 y culmina el próximo miércoles 31. Salas Arenas remarcó que estos eventos darán a la población la oportunidad de conocer las propuestas y compromisos de los postulantes presidenciales, lo que es esencial para que este 11 de abril se elija la opción que represente mejor los intereses de la nación. De igual forma, exhortó a los postulantes a cumplir el compromiso ético con todos los peruanos, concurriendo a esta actividad tal como se ha pactado para dar a conocer las propuestas programáticas contenidas en sus planes de gobierno. Así, las 3 jornadas del debate electoral del JNE serán transmitidas en directo y a escala nacional desde el Centro de Convenciones de Lima, vía TV Perú, el canal JNTV y por las redes sociales institucionales entre las 6 y 8 de la noche de los citados días, contándose con los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio como moderadores. Para este lunes se encuentra prevista la intervención de los postulantes de Juntos por el Perú, Victoria Nacional, Partido Popular Cristiano, Fuerza Popular, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad y Alianza para el Progreso. Los participantes intervendrán en los 5 segmentos que comprende el evento: 2 de diálogo entre los candidatos, medidas contra la pandemia y seguridad ciudadana, 2 de preguntas de los ciudadanos, educación e integridad pública y lucha contra la corrupción y 1 de cierre. Amigos, es momento de una entrevista. Hoy se inicia el debate presidencial para las elecciones generales 2021. Recordemos que se ha dividido en 3 grupos de 6 y se realizará en 3 fechas diferentes. Hoy, 29 de marzo, el 30 y 31 de marzo. Estos debates son realmente importantes para que la ciudadanía se pueda informar. Para hablar más sobre el tema, nos encontramos con Jeffrey Radziński. Él es analista político y director del Grupo Fides. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma, un gusto conversar contigo a pocas horas del primer debate presidencial. Son 3 debates importantes, como bien lo ha señalado. Estamos ya próximos a las elecciones generales y van a ser fundamentales tanto para la decisión en relación a la presidencia de la República como al Congreso, porque sabemos que los liderazgos de los candidatos presidenciales también tienen una influencia relevante en cómo decidimos la elección al Parlamento. Así es, señor Jeffrey. Precisamente hoy tendremos 6 candidatos: George Forsyth por Victoria Nacional, Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Marco Arana del Frente Amplio y César Acuña de Alianza para el Progreso. Recordemos que estos grupos se han sorteado en vivo de manera pública y finalmente hemos tenido este resultado. ¿Cómo observa usted este primer grupo? Bueno, el grupo combina algunos candidatos que están disputando la entrada a la segunda vuelta, otros que probablemente solo aspiran a pasar la valla electoral y mantener la inscripción, mantener cierto protagonismo político o eventualmente tener o conservar una bancada, y finalmente algunos que saben que tienen una opción muy remota, muy complicada, pero tienen la posibilidad de tener un espacio que les permita pues un protagonismo, una difusión de ideas, de mensajes que pretenderán aprovechar también y podrán arriesgar porque tienen mucho menos que perder. Yo haría 2 comentarios. El primero, en relación al formato y a lo que vamos a comenzar a ver esta noche, es que
algo que probablemente corregiremos en los próximos años, u ojalá lo hagamos, es que tener 18 candidatos a la presidencia de la República pues es bastante ineficiente. No se requiere para cubrir todo el espectro político y es muy complicado para el elector, para la ciudadanía, conocer las propuestas. Es prácticamente imposible y por eso el formato está en grupos de 6. Entonces, esa sería una primera reflexión. Y la segunda es que los debates son fundamentales no solo por lo que se dice en ellos, por la contraposición de opiniones, por las posturas, sino por las conversaciones que generan. Los debates muchas veces contribuyen más que a ganar votos, a consolidar el que ya se tiene y a descartar algunas opciones. Y es a partir de ese descarte que se genera una nueva conversación. Estos debates en una campaña bastante insípida, donde la terrible pandemia y sus efectos brutales han copado el interés mayor en el debate público, sobre los últimos días en estas 2 semanas finales, nos da la oportunidad de poner los reflectores en algo que es fundamental, que son las elecciones generales. Respecto a la participación de candidatos, algunos ya tienen experiencia en debates anteriores. ¿Esto les daría cierta ventaja? Depende. Siempre es importante la experiencia y en política, por supuesto, también. Pero los debates se preparan y lo que uno puede ver es que tanto se han preparado los políticos, los candidatos para los debates. Sin duda, la experiencia contribuye, pero podríamos tener algunos que, a pesar de su inexperiencia, se han preparado muy bien para esta oportunidad. Entonces, diría que sí, es importante, pero no es lo más determinante. Bien, listo. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de que alguno de los candidatos no decida participar en estos debates? Creo que sería un error. Me parece que esta es una campaña, como le señalaba, con poca ilusión, con poco entusiasmo. Es inédito en nuestra historia tener a tan pocos días de las elecciones generales candidaturas con tan poca intención de voto. Eso refleja varios factores, pero uno de los que refleja es la poca ilusión y el poco liderazgo de las principales figuras en la contienda electoral. Eso no ha sucedido ni hace 5, ni hace 10, ni hace 15 años. Entonces, en ese escenario de poca ilusión y de poco interés por la campaña, las limitaciones por la pandemia, desaprovechar una oportunidad como esta me parece un error. Y por otro lado, en la ciudadanía, en el electorado, podría verse como, digamos, una suerte de desdén, ¿no?, a la ciudadanía, o que no hubo la postura, no se atrevió, digamos, a confrontar posturas. Mi sensación es que los candidatos que decidan no ir al debate tienen más que perder que de ganar, porque no hay un puntero, digamos, a 10, 15 puntos que podría darse el lujo, ¿no? Me parece que con elecciones estrechas y con una sensación de desánimo, el debate tendría que ser aprovechado por todos. Es una oportunidad para los candidatos, en todo caso. Creo que sí. Listo. ¿Y qué opina usted de que en este formato de debate se incluya la participación de los ciudadanos a través de una pregunta? Me parece muy bien que se incluya la participación de los ciudadanos. Dependerá de qué también se escoge esa pregunta. Muchas veces desaprovechamos estas pocas oportunidades para ir a cuestiones sustanciales o relevantes para el electorado y nos quedamos en elementos tangenciales, ¿no?, secundarios. Ojalá que sean buenas preguntas y sobre todo que sean buenas respuestas. Y ojalá que tenga alta audiencia la presentación de estos debates y sobre todo que generen conversación, que en estos últimos días de campaña discutamos, debatamos sobre las preferencias, porque eso es fundamental en democracia. Intercambiar opiniones, contrastar posturas,
Sin eso, la calidad de la democracia se debilita. La calidad de la democracia se ve mucho más allá que el mero hecho de ir a votar el día de las elecciones. Efectivamente, así es. Los temas que se van a ver en este debate son medidas frente a la pandemia, educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. ¿Cuál considera usted que el elector tiene más interés en este momento, en esta etapa? Creo que el principal es el de la pandemia, porque marca el contexto. La pandemia tiene muchas aristas. Tiene la arista sanitaria, tiene la propia arista económica y ahí está toda la parte de empleo, que siempre es, digamos, un motivador del voto fundamental, pero tiene también, usted lo decía como un tema aparte, el de educación, tiene una arista educativa. Fíjese como un efecto de la pandemia es que nuestros escolares no han podido regresar a los salones de clase y hace 1 año y medio están vacíos los colegios, ¿no? Entonces, y las universidades y los institutos, y cómo eso ha modificado las dinámicas sociales y familiares. Entonces, yo diría que la pandemia es el principal asunto, pero tenemos que entender la pandemia mucho más allá del asunto sanitario. Tenemos que entender la pandemia a partir de sus efectos, ¿no? Creo yo que los candidatos que mejor conecten con los efectos, con la situación de crisis que atravesamos. Fíjese que más de 2 millones de peruanos han pasado a la pobreza el último año. Eso es brutal. Lo que avanzamos en reducción de la pobreza en casi 1 década, lo hemos retrocedido en 1 año. La deserción escolar, mayor informalidad ya en una sociedad donde es bastante precario el empleo. Entonces, es una situación muy particular la que vivimos. Y creo que toca conectar con ese sentido de urgencia y de crisis. Yo creo que ese es el elemento fundamental. Perfecto. Ahora, si vemos desde la perspectiva del elector, ¿qué es lo que el elector debe ver, debe observar, debe estar atento en estos debates? Mire, no hay una fórmula única de qué es lo que debe ver el elector. Cada elector percibe lo que prefiera. De hecho, la mayoría cuando ve un debate no se queda con el íntegro de los contenidos, sino con algún mensaje, alguna frase, algún gesto, ¿no? Alguna omisión quizá, algo que esperaba de un candidato y no estuvo, o quizá alguna sorpresa, una respuesta concreta. Entonces, las motivaciones son distintas. Lo que sería importante es que prestemos cierta atención, es que confrontemos las posturas. A estas alturas hay millones de peruanos que están entre 2 o quizá 3 candidatos y una oportunidad como esta probablemente lo ayude, no sé una fórmula mágica, pero lo ayude a tomar una decisión y a pensar en los próximos días qué hacer con su voto. Bien, listo. Muchísimas gracias, señor Jeffrey, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted, escucharlo y quedó clarísimo que el debate debe girar en torno a propuestas, a ideas. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted. Cuídese. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Muchas gracias por seguir en JN Noticias. Tenemos ahora un mensaje del presidente del Tribunal Electoral de Justicia Electoral de Paraguay, Jaime José Bestart, y resalta el papel del JNE en el marco de los debates presidenciales. Es un placer saludar al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del Perú en el marco de las preparaciones para las elecciones generales del 11 de abril próximo. Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay celebramos la realización de estos debates presidenciales que tienen en cuenta la importancia de los espacios de difusión e intercambio político electoral para que el electorado y la ciudadanía de la hermana República del Perú pueda conocer las propuestas y modelos de gestión pública que ofrecen las diversas organizaciones políticas y los candidatos. Quisiera finalizar este mensaje con un saludo a las autoridades electorales
y al pueblo peruano, valorando especialmente la gestión del Jurado Nacional de Elecciones como un organismo clave en la articulación de acciones que facilitan a sus electores el acceso al sufragio consciente e informado y desearles éxitos para las próximas justas cívicas nacionales. Por su parte, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, estuvo en Tumbes, donde afinó las últimas coordinaciones en el marco de las elecciones generales del 11 de abril. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, visitó la ciudad de Tumbes para coordinar acciones destinadas a garantizar que el próximo 11 de abril se lleven a cabo comicios seguros y tranquilos en la región. El titular de la organización electoral sostuvo reuniones con autoridades, representantes de las Fuerzas Armadas y de distintas entidades públicas y privadas. Lo primordial que el jefe nacional nos ha pedido es el tema de las comunicaciones, que todas las estrategias se difundan, y eso es lo que vamos a hacer. Hemos puesto a disposición toda nuestra logística y el personal. Además, aseguró que los ciudadanos no tendrán ningún contacto físico con los miembros de mesa, porque los electores colocarán en una bandeja su DNI y luego lo recogerán desinfectado y con el holograma puesto. Debido a la emergencia sanitaria, la OMPE ha aumentado de 26 a 95 locales de votación en esa ciudad. Así, se evitará la aglomeración y, por lo tanto, el contagio. Piero Corbeto seguirá recorriendo las principales ciudades del país con el fin de difundir y poner en práctica las medidas que permitirán realizar las elecciones generales. Entre estas medidas se encuentran el voto escalonado, la desconcentración de locales de votación, el pago a los miembros de mesa y los demás protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. Y a tan solo 2 semanas del 11 de abril, día de las elecciones generales, el JNE ya tiene todo listo para el primer debate presidencial de esta noche, el que será transmitido por los canales de TV Perú y JNE-TV. Veamos. Con una escenografía impecable, un riguroso temporizador y un estricto protocolo de bioseguridad, todo va quedando listo para el gran estreno del debate presidencial 2021 del JNE. Durante 3 jornadas, los canales TV Perú y JNE-TV llevarán a sus pantallas todos los detalles e incidencias de este evento tan importante que reúne a las figuras presidenciales desde el Centro de Convenciones de Lima. César Acuña, Marco Arana, Alberto Bengolea, George Forsyth, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza abrirán hoy el debate de candidatos previo a las elecciones del 11 de abril. El debate se desarrollará de manera presencial desde las 6 hasta las 8 de la noche y presentará 5 bloques temáticos: medidas frente a la pandemia, educación, seguridad, integridad pública y lucha contra la corrupción, y palabras finales de los candidatos. No se pierda esta primera fecha de debates a transmitirse en los canales 44 y 516 de JNE-TV a fin de conocer los planes de gobierno de cada candidato. Recuerde que este 11 de abril todos tenemos el compromiso de emitir un voto informado por el Perú. Ahora veamos un video de la magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos del Consejo Nacional Electoral de Colombia en el marco de las elecciones generales. Un cálido saludo al Jurado Nacional de Elecciones de nuestro hermano país del Perú, que tiene la elevada responsabilidad de organizar los debates presidenciales para las elecciones generales del 2021. Estos constituyen escenarios de relevancia nacional y de reafirmación democrática para América Latina, ejemplo firme de la consolidación del principio participativo y del voto libre e informado. A través de estos diálogos se construye ciudadanía consciente y constituyen una herramienta para que el pueblo peruano conozca las posiciones y propuestas en torno a temas trascendentales como las medidas frente a la pandemia, la seguridad ciudadana, la educación, la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Esta confrontación de argumentos ocurre en un momento histórico. Es el debate del bicentenario, 200 años de la independencia del Perú, que permite recordar el valor de la libertad.
Envío al pueblo peruano y al Jurado Nacional de Elecciones un fuerte y solidario abrazo desde mi país, Colombia, deseándoles que celebren unas elecciones justas, pacíficas y transparentes. Bien, la OMPE llevó a cabo con éxito la capacitación también en los más de 1.800 centros poblados, usualmente ubicados en las zonas más apartadas del país y donde se instalarán mesas especiales para el voto de los ciudadanos. Las 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales vienen realizando intensivas actividades de difusión e información en los 1.874 distritos y también en centros poblados de todo el país. Es así que los chalecos azules llegan hasta los lugares más alejados a fin de capacitar a los electores y miembros de mesa respecto al rol que desempeñarán en las elecciones generales del próximo 11 de abril. Los especialistas de la OMPE enseñan a cada elector en castellano y en lenguas nativas a cómo emitir un voto válido y los pasos que deberán cumplir el día de la jornada electoral, siguiendo los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. También a través de perifoneo emiten audios informativos y de capacitación electoral y en los pasacalles distribuyen cartillas informativas. El máximo organismo electoral garantiza a todos los actores electorales unas elecciones informadas, seguras y tranquilas. Bien amigos, hoy tenemos una entrevista con Martín Hidalgo, él es periodista y autor de Congresopedia, análisis y radiografía del Congreso peruano. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida aquí en JN Noticias. Muy buenos días, Martín. Hola Paloma, buenos días y muchas gracias por la invitación a tu espacio. No, gracias a ti por acompañarnos en JN Noticias. Cuéntanos, ¿qué te motivó a escribir este libro? La idea era un poco explicarle a los electores o a la gente en general de que puedan entender cómo funciona el Congreso, cómo viene funcionando, ¿no? Porque hay el deber ser de cómo debería funcionar el Congreso y hay una realidad muy alejada del deber ser, de cómo viene funcionando, y un poco apuntamos a tres principales problemas que tiene el Congreso en la actualidad, que es el problema de representación, el tema de cómo vienen legislando y el tema de cómo viene fiscalizando el control político. Y un poco surge además con este panorama que hay sobre las elecciones, para que la gente pueda entender mejor el Congreso y pueda emitir un voto más informado. Y también te sirve después de las elecciones para que sigas conociendo más el Parlamento, y además al final hay una guía en la cual tú puedes conocer estas preguntas que siempre nos solemos hacer cuando vemos la cobertura del legislativo respecto a las votaciones, para una censura, para una interpelación, para una cuestión de confianza o para un tema de vacancia, ¿no? Estos procedimientos que, para que no tengas que ir a buscar el reglamento, lo puedas revisar en esta parte última del libro. Es también un material de consulta muy importante. Claro. Cabe resaltar que Martín Hidalgo tiene bastante experiencia en la cobertura del Congreso, de la agenda legislativa. Ahora se desempeña como jefe de la unidad de datos de El Comercio. Sin embargo, nos gustaría que nos cuentes cómo es tu experiencia al cubrir a diario estas situaciones del Congreso. El Parlamento es una institución muy importante en el país. Que, digamos, maneja las leyes, aprueba las leyes, que de alguna manera tienen incidencia en diferentes sectores, no solo para el gobierno, sino en sectores privados, empresas, ¿no?, que están ligadas a lo que pueda hacer o no hacer el Parlamento. Entonces, para mí resulta muy interesante poder entender las dinámicas internas. De alguna manera, este libro es una especie de tesis que he hecho después de cubrir más de 10 años de Parlamento, de entenderlo, estudiarlo, de saber lo que dicen los reglamentos internos y lo que viene sucediendo en la realidad, ¿no? Algunas falencias que se han ido normalizando y que creo que deben corregirse para tener
una mejor representación hacia la población. Sí, Martín, una de esas falencias, y en tu libro hablas, sería la fijación parlamentaria de emitir numerosos proyectos de ley, muchas veces declarativos o incluso similares unos con otros. ¿Por qué el congresista tiene esta obsesión por suscribir tantos proyectos? Yo creo que partió desde la práctica que hubo en ciertos medios y en ciertas ONGs de establecer estos rankings de producción legislativa. Lo mencionamos en una parte en el libro, que se crearon estos rankings para un poco medir de alguna manera la función legislativa, y al crear estos rankings se dio la falsa idea a los congresistas de que mientras más proyectos presentabas, mejor podías posicionarte en el ranking y presentarte como un congresista que produce. Entonces esto llevó a que muchos congresistas, ahora la mayoría de ellos, comienzan a presentar proyectos en gran volumen, ¿no? Y muchos de ellos, como tú bien lo mencionas, repetidos. Suele pasar que a veces un congresista presenta un proyecto de ley sobre una coyuntura en específico y los demás congresistas ven que es un proyecto bueno o que es un tema que está dando que hablar, todos comienzan a presentar el mismo proyecto. A veces con diferencias muy pequeñas, pero al fin y al cabo el mismo tema de fondo. Cuando ya hay un proyecto, pero simplemente es las ganas que ellos tienen de aparecer como autores finales de la ley, porque al final lo que se hace es, se acumulan todos los proyectos, se hace una ley, pero esa ley en el expediente figuran todos los proyectos relacionados. Entonces tú puedes decir como congresista que eres autor de esa ley, te puedes dar esa potestad. Entonces hay dos temas, ¿no? Uno, presentar bastantes proyectos para figurar en el ranking de quien presenta más proyectos, y dos, presentar la mayor cantidad de proyectos que se puedan acumular para tú figurar en el ranking de leyes aprobadas, porque claro, el ranking de leyes aprobadas aglomera todos los proyectos, digamos, que de alguna manera son repetitivos. Claro, pero mientras más te sumes al expediente de una ley, más tú puedes decir que tienes más leyes aprobadas. Claro, pero no necesariamente el congresista que tiene más proyectos de ley o más leyes aprobadas es el que mejor legisla, ¿no? Bien. No, el problema que tienen es que debería primar la calidad. Claro, por supuesto. Ahora, ¿se puede decir que este Congreso es el que ha emitido más normas que terminaron bajo la lupa del TC, o que más situaciones de inconstitucionalidad ha presentado el Ejecutivo y todavía que el TC no les ha dado la razón? Sí, por el corto tiempo que tienen, ¿no? Tienen menos de un año y tienen más leyes inconstitucionales que en otros periodos que han tenido 5 años de gestión, ¿no? Entonces, se han cometido muchos excesos de leyes con poco rigor técnico, que no han sido estudiadas. En un inicio el Congreso, hay que recordar, inició gestión casi cuando iniciaron las medidas de cuarentena estricta en marzo del 2020. Claro. Entonces, el Congreso comenzó a aprobar leyes incluso sin estudio de comisiones, porque mientras que estaban tratando de acomodarse a esta virtualidad, al trabajo virtual, se demoró bastante el lapso en instalar las comisiones legislativas. Entonces, al no tener comisiones, comenzaron a legislar sobre la marcha. En el Pleno mismo se elaboraban los textos sustitutorios y se aprobaban las leyes. Y una de esas primeras leyes que se aprobó, por ejemplo, fue el tema de la suspensión del cobro de peajes de concesiones privadas. Entonces, esa fue una de las primeras leyes que se observó, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido una rapidez poco cuidadosa respecto a aprobar leyes. Claro, el periodo era más corto, tenía mayor premura en representar de alguna manera lo que ellos consideran resultados, y comenzaron a aprobar proyectos sin centrarse en el análisis detallado desde un punto de vista técnico, y terminaron con leyes que han sido observadas por el TC. De alguna manera, el Tribunal Constitucional se ha convertido en una segunda cámara, ¿no? Claro. En la segunda cámara que no tenemos para hacer el freno de los excesos del Congreso. ¿Tú crees que debería existir o deberíamos regresar a la bicameralidad? Una de las conclusiones a las que arriba el libro Congresopedia es precisamente que se necesita restaurar la bicameralidad. De alguna manera, cuando se instauró el sistema unicameral en los 90,
para el Parlamento peruano, se crearon una serie de cerrojos, candados, para de alguna manera guardar el espíritu de ese debate más pensado, más razonado, más técnico de las dos cámaras, como por ejemplo la segunda votación y otros más candados. Entonces, pero lo que ha pasado en estos últimos 20 años es que esos candados se han bypaseado, no los respetan, los exoneran, entonces de alguna manera se ha roto ese control que de alguna manera se intentó poner para reemplazar a la segunda cámara. Y al no tener ese control, vemos los desbordes que hemos visto, sobre todo en estos últimos 4 años. Sí, Martín, tú hablas también de una crisis de representatividad y esbozas una tesis bastante interesante sobre la cantidad de electores que tiene cada congresista y la que debería tener. ¿Podrías explicarnos un poco al respecto? Sí, en el panorama general lo que encontramos es que, por ejemplo, el actual Congreso, el elegido en el 2020, en enero de 2020, las bancadas que ingresaron, que fueron 9, sus votos suman el 40% de los electores hábiles. Entonces eso quiere decir que no representan ni siquiera a la mitad de la población que vota, que es un elector hábil, ¿no? Entonces eso te habla de que tienes un Congreso poco representativo en general, digamos, viéndolo desde el panorama macro. Entonces cuando los congresistas dicen nosotros representamos a los 23 millones de peruanos, nosotros representamos al pueblo, nosotros hemos sido elegidos por la mayoría de la población, eso en realidad no es así. En el papel sí representan a la nación, son representantes de la nación, pero digamos, en la práctica este Congreso sobre todo representa a menos de la mitad de los electores hábiles. En anteriores periodos ha sido un poco más elevada la cifra, pasando el 50%, pero igual es una cifra baja, la que se ha representado en el 2020 es la más baja. Y después vemos que están los distritos electorales súper representados, ¿no? O sea, un congresista no termina no llega a alcanzar a todo el ratio de su distrito electoral. Entonces eso genera un problema, ¿no? Porque eso es lo que ocasiona al final que mucha gente vea a estos congresistas y después diga quién, no lo conocen o se preguntan quién votó por esta persona. Yo no voté por esta persona y qué hace ahí, quién lo eligió. Y es básicamente por nuestro sistema de subrepresentación. La bicameralidad también podría ser una solución a este problema. Aumentar los escaños, sino que hay esta falsa premisa de que va a generar más costos y cosas por el estilo, cuando yo creo que más costos nos genera tener leyes inconstitucionales ante una falta de control de una segunda cámara. Bien, Martín, muchas gracias por acompañarnos, pero antes de finalizar la entrevista, me gustaría que tú des un mensaje a los electores, porque los electores estamos ahora en un momento crucial. Hemos vivido una crisis de representación a causa muchas veces del legislativo nacional. En ese sentido, tenemos que entender que no solamente es importantísimo elegir al presidente de la República, sino también tenemos que pensar en nuestros congresistas. Adelante. Sí, correcto. Lo que yo podría decir a los electores es que se informen mucho en estas últimas semanas que quedan previas a las elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un portal en el cual los electores pueden entrar y revisar las hojas de vida de los candidatos de su distrito electoral. El comercio tiene un especial también de hojas de vida, donde además puedes ver si el candidato tiene deudas en SUNAT o cuestiones más detalladas. Y hay un montón ahora de aplicativos especiales web, donde los electores pueden revisar las hojas de vida de los candidatos. Es muy importante para que después los electores no se estén preguntando quién eligió a esos congresistas. También creo que es importante que no vicien su voto, ¿no? Porque de alguna manera eso infla las cifras de los votos emitidos a los votos válidos. Claro. Y esto hace que por ahí puedan salir personas, candidatos o partidos con el cual tú crees que no deberían llegar al poder. Entonces es muy importante que se informen. Hay información, yo creo, de sobremanera para que la gente pueda conocer y emitir un voto informado. Listo. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Es importante recordar a los televidentes que Congresopedia está en todas las librerías del país. Un gusto conversar contigo. Cuídate. Muchísimas gracias, Paloma. Un gusto. Hasta luego. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.
los colegas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes nos informan en el siguiente microinformativo sobre sus actividades. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es lunes 29 de marzo del 2021. Estas son las principales noticias. En la región Lambayeque, en Chiclayo, la ministra Silvana Vargas supervisó el almacén de un proveedor del programa Jaliwarma para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias en el almacenamiento y la distribución de alimentos. Posteriormente, en Tucumé, comprobó las condiciones de entrega de los productos alimenticios en la institución educativa Elina Vinces Llanos. También visitó el Centro Infantil de Atención Integral Nuevo Amanecer del programa Cuna Más para inspeccionar el armado de los kits de desarrollo infantil temprano. Finalmente se reunió con el alcalde de Pimentel para verificar los avances de la Reta Machay. Y esto ha implicado no solamente hacer un reconocimiento del trabajo que se ha venido haciendo a nivel de los programas, de Juntos, de Foncodes a través de Jacuguiña, de hoy de la Reta Machay, de Cuna Más, sino también ver cómo se han podido adaptar estas intervenciones en el marco de la emergencia, ¿no? Y cómo a pesar de toda la adversidad que estamos enfrentando hemos seguido trabajando. También ha servido para constatar que esos avances no podrían haber sido logrados si lo hubiéramos hecho solos. En ese sentido, el rol de los gobiernos locales ha quedado clarísimo, que es uno que tenemos que seguir reforzando. El programa País inició la primera campaña de acción social de PIAs aéreas para acercar servicios prioritarios del Estado a más de 9.000 personas de 23 comunidades remotas en las regiones de Loreto y Ucayali. Cecilia Medina, directora ejecutiva del programa País, nos brinda más información sobre este trabajo multisectorial. El gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, líderes de comunidades nativas y la población en general, nos va a permitir llevar servicios de salud, de prevención y tratamiento de COVID, servicios de salud para atender las necesidades de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, va a permitir también el acceso a identidad, es decir, trámites para DNI, y también cobro de subsidios, trámites bancarios por parte del Banco de la Nación. En Piura, durante el primer bimestre del 2021, el programa Juntos capacitó en temas de educación financiera a más de 6.000 usuarias de 42 distritos. Los talleres que se desarrollaron cumpliendo con los protocolos sanitarios tuvieron como objetivo familiarizarlas con el uso correcto de diversas herramientas bancarias como el cajero automático, el POS y la tarjeta de débito. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. De inmediato vamos con un mensaje de Joseph Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Un saludo desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL. Es un gusto poder presentar este debate que organiza el Jurado Nacional de Elecciones y que ciertamente forma parte de los esfuerzos porque el electorado peruano pueda conocer mejor las propuestas políticas para este proceso electoral. Y yo creo que es un esfuerzo que hay que resaltar mucho. Nosotros, precisamente en materia comparada en las elecciones en América Latina, valoramos mucho lo que el jurado hace en diferentes ámbitos para tratar de que el voto de los peruanos y las peruanas sea un voto más informado. Así que ojalá este debate sea también un momento para ayudar a esa información del elector y felicito al Jurado Nacional de Elecciones por la iniciativa. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. No hay tiempo para más. Nos reencontramos hoy a las 5 de la tarde con las previas al debate presidencial. Los dejamos con imágenes de Arequipa. Permiso.